Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Tenemos una charla muy interesante con la participación de entidades muy relevantes en nuestra industria. Pero antes de continuar, me gustaría agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores, en concreto 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson Johnson, Banco Lafice, Fortinet, Big Bang, Ricardo Pérez, BAT y MIT. Ahora sí, continuando con la agenda, quisiera darle la bienvenida a nuestros expositores, el señor Jorge Rivera Staff, secretario nacional de Energía de Panamá, la señora Doriana Hom, gerente de país de Chevron, y Roberto Mendieta, vicepresidente de ANPAC. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en el día de hoy. La dinámica de hoy consistirá en que cada expositor tendrá 20 minutos para exponer sus perspectivas sobre los retos y prioridades de la industria. Y al final de las charlas tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Y las preguntas las estaremos moderando a través del chat. Sin más preámbulos, quisiera darle el paso al primer expositor, el doctor Jorge Rivera Staff, secretario nacional de Energía de Panamá, es presidente de la Junta Directiva de TESA. Tiene más de 25 años vinculado a la industria energética, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas con doctorado en Derecho Administrativo y Regulatorio de la Energía por la Universidad Complutense de Madrid. Es una muy breve reseña. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rivera Staff, por acompañarnos el día de hoy y aceptar nuestra invitación. Por favor, le cedo la palabra. Bueno, muy buenos días, Julio, a ti, a todos los participantes, los asistentes, por supuesto a los otros panelistas, a Doriana y a Roberto. Y creo que, como siempre, de parte de la Secretaría de Energía, puertas abiertas para poder compartir precisamente eso que comenta Julio, ¿no? Perspectivas, pero en cuanto a los desafíos, oportunidades, retos que tenemos sobre todo en el corto plazo para nuestro sector de energía. Y también las posibilidades, las oportunidades y lo que estamos haciendo, ¿no? De alguna manera, tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo. Desde la Secretaría de Energía, recordando que en nuestro caso, para el sector como un todo, somos el rector de política pública, y en el caso específico del subsector de hidrocarburos, además de ser el rector, la Secretaría es el regulador sectorial, ¿no? Lo que para efectos del sector de electricidad es la ASEP. Así que en este caso yo no voy a usar presentación de PowerPoint, creo que quisiera mantenerlo de una forma un poco más conversacional, entendiendo en primer lugar cuáles serían los retos. A nosotros nos gusta siempre recordar, digamos, como parte del desarrollo que estamos haciendo, siempre los principios de toda política energética, ¿no? Eso no ha variado realmente, a pesar de que estamos en un proceso muy intenso y abarcador de transición energética, que de hecho es la principal propuesta de política pública nuestra del gobierno para el presente y el futuro. Siempre hay que mantener presentes los principios de política energética, yo le digo los clásicos, ¿no? Y el primero de ellos es la seguridad de la energía, del abastecimiento, la garantía del mismo, tanto, como decíamos, para hidrocarburos como para el subsector eléctrico. Igualmente hay que tener en cuenta la confiabilidad de la cadena de suministro, que en el caso del sector eléctrico fundamentalmente se refiere a las redes, a la confiabilidad y la calidad de las redes. En tercer lugar, la asequibilidad desde el punto de vista de los costos y los precios. Y por supuesto, el acceso, ¿no? a los servicios energéticos por parte de toda la población, aspirando siempre al 100%, y la sostenibilidad ambiental, que es la que realmente ha venido empujando muchas de las iniciativas en los últimos años, ¿no? En ese sentido me gustaría, digamos, plantear la conversación en cuanto a los retos y oportunidades, ¿no? Enfocándonos en la seguridad del suministro. Por parte del sector eléctrico, evidentemente hemos venido teniendo un proceso de mantener en todo caso la cobertura de la demanda por parte de la matriz de generación, de los componentes de la matriz de generación,
Sí tenemos algunos retos y creo que es importante plantearlos desde el inicio, sobre todo con las consecuencias de la transición hacia energías cada vez más renovables. Y en el caso del sector eléctrico hay un concepto que siempre hay que mantener, que es muy específico con relación a la seguridad y garantía de suministro, que es lo que nosotros conocemos como potencia firme, ¿no? La potencia firme o la garantía de suministro, digamos, usando el concepto mucho más general, es la que nos permite en todo momento tener la capacidad de generar la energía. En ese sentido, hay que entender que hasta el momento la mayoría no, el total de la inclusión de la matriz energética renovable, las que se conocen como las fuentes intermitentes, sol y viento, y las hidros de pasada, están pues, mejorando, aumentando la capacidad instalada del país, es decir, pero pues para efectos de la regulación que tenemos hasta el momento, no tienen capacidad de aportar potencia firme. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si estamos sustituyendo plantas térmicas, etcétera, que sí nos brindan además la flexibilidad de operación en momentos en que se necesite el arranque, hablando ya de confiabilidad, el otro principio, ¿no? De confiabilidad de la red, las plantas térmicas nos brindan servicios al sistema que precisamente le dan flexibilidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué está pasando? Pues el año pasado, solamente en el 2021, duplicamos nuestra capacidad solar, de parques solares instalados, de cerca de 200 que iniciamos el año, y cerramos, ya en este momento estamos por encima de 445 megawatts instalados, y en el verano nos ha ayudado muchísimo. En este último verano, precisamente, que acaba de culminar, alrededor de un 20% de nuestra energía provino de solar y de viento, que es la época donde más tenemos abundancia de ambos recursos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tuvimos una baja bajos aportes de lluvias en los últimos meses del año pasado, y sobre todo en el área, en el propio verano, donde tuvimos una hidrología muy baja, y por lo tanto las plantas hidroeléctricas, incluso que ya en los veranos normales no aportan tanto, en este verano fue mucho menor. Entonces ahí tuvimos que utilizar, por supuesto, nuestras plantas de búnker y de diésel, y que fueron las que nos permitieron pasar el verano sin inconvenientes desde el punto de vista de la calidad de la red y de la capacidad de la garantía de ese suministro, ¿no? Esos son elementos muy cercanos que evidentemente se pueden proyectar para el próximo año, sobre todo en el verano. En el invierno, la época lluviosa, nuestra gran capacidad hidroeléctrica nos permite realmente garantizar el suministro sin mayores inconvenientes. Tenemos la capacidad incluso en ciertos meses de tener excedentes y hacer algunas exportaciones al mercado eléctrico centroamericano. Sin embargo, pues precisamente el próximo verano es importante tenerlo en cuenta con lupa, ¿no? Digamos, hablando del muy corto plazo. Y bueno, estamos incorporando alrededor de 66 megawatts de capacidad instalada eólica durante este semestre. Este primer semestre ya está entrando en pruebas parte del proyecto eólico en el área de Coclé. Desde el punto de vista de oportunidades, ahí están todas en seguridad. Evidentemente está la posibilidad, primero, de hacer algunos ajustes que se puedan evaluar en nuestro sistema regulatorio, ilegal inclusive, para que las energías renovables intermitentes puedan aportar seguridad al sistema, lo que nosotros conocemos como potencia firme. Ya hay algunos análisis que se han hecho al respecto, pero hace falta, pues, digamos, dar el paso, ¿no? Estructurar los pendientes y poder entonces decidir, como tal vez han hecho otros países de la región, en función de sus realidades, la posibilidad de que las renovables tengan un componente de potencia firme al sistema. Y segundo, pues, como oportunidades del mediano plazo, también está la posibilidad de introducir sistemas de almacenamiento de energía de mediana escala que permitan no solamente aportar servicios auxiliares, sino también colaborar con esa potencia firme. Pero eso es en el mediano plazo. Y para eso estamos trabajando, es parte de la agenda de transición energética.
de la estrategia de innovación del sistema, la cual hemos explicado en diversos foros y estamos en un proceso de aprobación de cada una de los componentes, ¿no? Eso en cuanto a la seguridad del sector eléctrico. Sin duda hay varios otros factores que hay que tener en cuenta. En cuanto al sector de hidrocarburos, pues tenemos total dependencia de hidrocarburos importados. Ahí la situación geopolítica nos ha pues subido el nivel de retos realmente que hay a nivel global y regional. Nosotros dependemos de los productos refinados que vienen del área del Golfo de México en Estados Unidos, de las refinerías de esa área, para todos nuestros productos realmente de derivados de petróleo, gasolinas, diésel, búnker, querosín, jet fuel, gas licuado de petróleo, etcétera. Así que desde el punto de vista de seguridad, hasta el momento, pues históricamente Panamá no ha tenido ningún inconveniente en la seguridad del suministro, a pesar de que son combustibles importados, es decir, no los tenemos en producción en el país, a diferencia de la energía eléctrica. Pues evidentemente esta circunstancia geopolítica sí nos ha puesto, como decía, retos. Ha generado cierto estrés en algunos momentos, las circunstancias pues, de las reducciones que hay de exportaciones de Rusia, cómo se impacta todo el mercado regional en Estados Unidos, las restricciones que se han impuesto, algunos temas, pero bueno, hasta ahora pues los agentes han logrado gestionar cada uno de sus cadenas de suministro sin inconvenientes, y por ese lado pues seguimos monitoreando sin duda, pero eso podría ser un reto en el futuro si el tema de la reducción de producción por parte de Rusia se intensifica, no se pueden sustituir de forma en el corto plazo las mismas. Si la Unión Europea, por ejemplo, llega a imponer una restricción total o mucho más intensa o dura en el uso de combustible de Rusia y el resto del mundo, pues ahí tendríamos un faltante que el resto del mundo todavía no está en capacidad de compensar, ¿no? Ahí se habla de los países del Oriente Medio tienen la capacidad, hasta ahora no han tomado la decisión de abrir, digamos, el grifo de producción de petróleo porque consideran que las condiciones de mercado no están. El propio sistema de producción petrolífero de Estados Unidos en el área del Permian, como se conoce, pues tampoco están apostando en el corto plazo a aumentar la capacidad de producción considerablemente. Se calcula que podrían estar viéndose algunos resultados de aquí a fin de año de una nueva producción de Estados Unidos en esta área de producción de petróleo crudo por los productores independientes y que podría estar hablando de 1 millón de barriles adicionales con un escenario optimista. Entonces, todos estos elementos geopolíticos los estamos monitoreando porque tienen incidencia en nuestro país. Pero bueno, ahí tenemos el contacto y el monitoreo constante, además la retroalimentación de los agentes involucrados en la cadena. En cuanto a confiabilidad, digamos, del sistema eléctrico y la cadena de suministro en hidrocarburos, la calidad de las redes y la capacidad de nuestras redes de evacuar toda la generación eléctrica, pues ahí hay un par de proyectos que se están terminando ya de años, que tenían realmente un delay de ya a varios años, que permiten aumentar la capacidad de evacuación y de gestión de las redes de transmisión de la empresa ETESA, que en nuestro caso pues es ETESA la gestora de la red de alta tensión. Así que van a permitir compensar. Está avanzando el proyecto de la línea entre Sabanitas y la nueva subestación Panamá 3, que permite mejorar la confiabilidad desde digamos, el núcleo o el clúster de generación eléctrica del Caribe en alrededor de la ciudad de Colón hacia la ciudad de Panamá para duplicar la capacidad actual de transmisión desde Colón hacia Panamá con los nuevos proyectos que se han desarrollado, que se están construyendo en este momento. Y por ese lado también de aquí a mediados de este año debemos estar arrancando ya la licitación para la cuarta línea de transmisión de alta tensión en 500 kV, que estaría conectando el área del occidente del país, el área de Bocas del Toro, con
nuestra ciudad capital también, en la futura subestación Panamá 3. Ese proyecto también está arrancando, son cerca de 600 millones de dólares de inversión, un modelo, pues bajo un modelo de APP, ¿no? de la ley de asociación público-privada, que nos permitiría entonces estar garantizando en el año 2025 más o menos tener una primera fase que nos permita entonces no solamente traer, digamos, la capacidad adicional de generación que tenemos en el occidente del país, sino además darle más confiabilidad, más redundancia, teniendo una cuarta línea, conformando una especie de anillo eléctrico que desde el punto de vista operativo le da mucho más confiabilidad al sistema eléctrico nacional. Eso pues en el reto en el corto plazo, como les decíamos, tomándolo y tocándolo con el largo plazo. Igual estamos avanzando con las interconexiones con Colombia, y es un paso, pues, un proceso, como dicen en España, esto sin prisa pero sin pausa. La conexión con Colombia, vamos pues avanzando a pasos importantes, y por supuesto el mejorar tanto regulatoriamente y comercialmente la capacidad de intercambio con Centroamérica, que nos permita lograr esos 300 megawatts plenos de intercambio del sistema regional centroamericano, como pues desde el punto de vista técnico también, que tenemos unos retos ahí importantes, algunos refuerzos que hay que hacer al sistema, no solamente en Panamá, sino en algunos otros países de la región, para poder entonces tener plenamente esa capacidad de contar con ese sistema regional como respaldo, y no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino como un respaldo de oportunidad económica, de optimización económica de todos los sistemas eléctricos de la región. En el caso de hidrocarburos, bueno, aparte, pues ya hablando un poco en electricidad también, para no dejarlo por fuera, las redes de distribución, ahí se está trabajando con el regulador una serie de iniciativas, algunas desde la política pública, como les comentaba, la Estrategia Nacional de Innovación del Sistema apunta en una de sus ejes de líneas de acción a algunos ajustes que hay que hacer en la gestión de las redes de distribución, o propuestas de mejora que hay que analizar con el regulador en cuanto a la calidad del servicio de distribución de las redes, sobre todo en el área oeste del país. Igual, pues el acompañamiento a las medidas que está planteando el regulador en cuanto a las inversiones, ampliaciones, etcétera, de las redes. Incluso el programa que estamos planteando de almacenamiento de baterías, etcétera, tiene un componente que va dirigido a las baterías como complemento para la calidad de las redes de distribución, ni siquiera hablando ya a nivel de las generadoras renovables, sino más abajo. Así que hay una oportunidad de mediano plazo, pudiéramos estar hablando el otro año, de incorporar algunas cosas, digamos, algunos pilotos iniciales, ¿no? En cuanto al sector de hidrocarburos, pues la confiabilidad, digamos, de la cadena de suministro local, pues tampoco vemos grandes inconvenientes. Eso sí, hay algunos retos que tenemos, sobre todo con la distribución del combustible, lo que se conocen como los cisternas. Hay que arrancar un proceso de mejora de este elemento de la cadena de las transportistas. Hay unos temas incluso comerciales ahí que hay que ver. Hemos visto cómo el impacto del aumento de los combustibles en caso de diésel que utilizan estos vehículos para transportar los camiones, les afecta su operación, su estructura de costos. Pues todos estos temas son retos importantes que afrontar. Sin embargo, los queremos, digamos, darle una plataforma desde la propuesta de ajustes regulatorios que ya sacamos una licitación por parte de la Secretaría para un estudio, digamos, base, para poder discutirlo ya más con los agentes del sector, que es un pendiente que tenemos de la propia agenda de transición energética con el sector, de su prioridad, esa actualización del marco regulatorio, pues lo estamos avanzando en eso, y eso sería uno de los componentes de esa discusión. En cuanto a la asequibilidad de nuestro sector energético en el corto plazo, es decir, refiriéndonos a los costos y a los precios, pues en el sector eléctrico tenemos retos importantes. La entrada en aplicación de nuevos contratos que se han, digamos, firmado anteriormente, como los impactos que tenemos del precio spot, sobre todo en este verano que tuvimos,
la exposición al spot, al mercado ocasional del sector eléctrico, y esa exposición al spot estuvo signada por la gran generación eléctrica térmica que necesitamos en esos momentos, pues impactó realmente los precios durante este trimestre, y evidentemente eso tendrá que reflejarse en la tarifa eléctrica, el ajuste semestral que se pueda tener en julio, ¿no? Lo importante, pues, que desde el punto de vista, esto es con la exposición al mercado spot. En cuanto a los contratos, pues realmente tenemos, la mayoría de nuestra contratación es con renovables, tenemos unos componentes, sobre todo de una de las distribuidoras que tiene más exposición en contratos a plantas térmicas, a los precios, la indexación, etcétera, de la afectación del crecimiento de los precios que tenemos a nivel global, pero pues el gran componente renovable de nuestra matriz eléctrica lo que nos permite es pues compensar el impacto directo de esos aumentos en la tarifa. Sin embargo, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entendiendo pues que es un fenómeno global y que afecta a todos los usuarios. Y bueno, en cuanto a asequibilidad de parte de los hidrocarburos, pues lo estamos viviendo todos. Es un proceso que estamos llevando, incluso han visto cierres de calles, protestas, los transportistas, sobre todo de carga, transportistas de pasajeros, etcétera, haciendo pues los reclamos, etcétera, por el tema del combustible. Sin embargo, pues hemos tenido una campaña permanente de explicación por parte de la Secretaría de Energía, de docencia, en las reuniones que hemos tenido con cada uno de estos gremios, que hemos tenido que participar. De hecho, aquí terminando tengo que ir por una reunión con todos los transportistas del país en la Autoridad de Transporte para volver a reiterarles cómo funciona nuestro sistema de formación de precios de los combustibles y la gran dependencia que tenemos primero del exterior. Cerca de un 80% del costo de nuestra gasolina y diésel en el país es fundamentalmente el precio al que lo compramos a la refinería en Estados Unidos, y el precio local que está, digamos, fijado regulatoriamente con el precio tope o precio máximo en función de la fórmula precio tope que tenemos en la Secretaría, tanto el margen de comercialización como el flete local y los impuestos, ¿no? Ahí se ha estado planteando por diversas organizaciones la posibilidad de una reducción del impuesto, del cobro de los impuestos a los combustibles, los 60 centavos por galón en las gasolinas y 25 centavos en el diésel. Se ha hablado, de hecho no se ha hablado, se aprobó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que plantea la creación de un fideicomiso de estabilización de los combustibles, de los precios, fundamentalmente utilizando el modelo colombiano, que es el más cercano. Sin embargo, este articulado de este proyecto de ley aprobado en la Asamblea, lo que plantea es que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá buscar los recursos para alimentar ese fondo. No llega más nada cuando el Ministerio de Economía y Finanzas siempre ha planteado desde el día 1, y se planteó así en el primer debate de este proyecto de ley por parte de ellos y de nosotros, que realmente no hay el espacio fiscal, la capacidad presupuestaria para fondear un fondo como este en estos momentos. Pero bueno, la Asamblea tiene una iniciativa legislativa consagrada en la Constitución, no se pudo ir más allá, eso está en manos del órgano ejecutivo y estamos conversando interinstitucionalmente para darle las recomendaciones al presidente al respecto. Ahí también, importante, hemos aclarado siempre que en el caso de la posibilidad de una suspensión de los cobros de los impuestos, este mecanismo, esta recaudación que hay desde los impuestos de combustible, pues es parte es el núcleo realmente, el componente fundamental para compensar el subsidio al tanque de gas que tenemos todos los panameños, que el año pasado fueron alrededor de 120 millones de dólares que el Estado tuvo que asumir como subsidio para cerca de un poco más del 90% de los panameños que utilizamos GLP para cocinar con tanquecito de gas. Así que eso es un poco a grandes rasgos desde el punto de vista de la seguridad, de la asequibilidad. Y bueno, nada más para cerrar, para no pasarme en el tiempo, que creo que estoy bien pasado ya,
Desde el punto de vista de acceso y desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, pues estamos viendo grandes oportunidades. Retos los hay, por supuesto, en acceso. Ustedes lo hemos comentado. Cerca del 6% de los panameños todavía no tienen acceso a electricidad. Y más o menos el mismo número de panameños cocina con leña todos los días. Alrededor de 500 millones de dólares hacen falta para cerrar esa brecha, y para eso elaboramos y aprobamos en Consejo de Gabinete una estrategia de acceso universal en el mes de marzo, hace recientemente, para reformular y valga la redundancia, la forma en que estamos haciendo las cosas para poder cerrar esa brecha en el 2030, no en el 2039, que sería la fecha si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta el momento. Y desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, la agenda de transición energética apostando, por supuesto, por la renovabilidad, la Estrategia Nacional de Generación Distribuida que aprobamos en enero de este año, la Estrategia Nacional de Eficiencia Energética que se debe estar aprobando, esperemos, la próxima semana en Consejo de Gabinete, y de aquí a mes y medio podría estar ya también la de innovación del sistema, donde pues estamos incorporando todas estas iniciativas, recordando que el 95% de los compromisos específicos y por escrito en blanco y negro de reducción de emisiones de Panamá como país vienen del sector de energía, sobre todo vinculado al tema del transporte, y ahí estamos avanzando pues también con el tema de movilidad eléctrica, muy fuerte en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, la aprobación de la ley, recientemente incentivos fiscales para los vehículos, la instalación de puestos de recarga, pasamos de 33 puestos de recarga el año pasado, cerramos con 94, este año podríamos estar teniendo cerca de un poco más de 300. Igual el año pasado se vendieron más vehículos eléctricos solo en el 2021 que todos los años anteriores de ventas de vehículos eléctricos sumados en el país, así que hay una tendencia ahí también, el trabajo se está llevando adelante, ¿no? Muchas gracias. Excelente intervención, doctor Jorge Rivera. La verdad es que el reto que tiene la industria eléctrica y la industria energética en general, incluyendo la de hidrocarburos, es tremendo, y sabemos que se están haciendo muchas iniciativas para promover y evolucionar hacia ese sector que necesitamos, que es un sector mucho más descentralizado, mucho más enfocado en la descarbonización y digitalizado y democrático, por decirlo así, para también los clientes, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasarle la palabra a Doriana Home. Es gerente país de Chevron, presidenta de ANCHAM. Tiene más de 25 años en la industria de hidrocarburos, ingeniera química del Instituto Tecnológico de la Florida y tiene MBA en de la Universidad Latina de Panamá. Pues Doriana, bienvenida a tu casa. Bueno, muchas gracias, Julio. ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos Sí. perfectamente. Bueno, muchas gracias y ante todo, pues muchísimas gracias también, doctor Rivera, por su presentación. Yo creo que ha sido muy completa y yo creo que ahora será el turno pues de Roberto y mío en ampliar un poquito más en lo que sería el área de hidrocarburos y el área de electricidad. Yo creo que es importante no solamente pensar en este negocio en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y voy a procurar en estos pocos minutos hablar de un tema complejo, pero tratar de resumirlo. Entonces, Federico, si pasas a la siguiente, y como decía el secretario, hoy en día pues tenemos un reto importante en el área de hidrocarburos. Venimos de una pandemia con el COVID-19 que tuvo impactos sumamente significativos en el negocio de hidrocarburos. De hecho, en el año 2020, la reducción de las ventas de hidrocarburos fue más del 70%, y a pesar de eso, pues siempre hubo una confiabilidad en el suministro y las estaciones de servicio particularmente, que es uno de los negocios más visibles del segmento de hidrocarburos, estuvieron abiertas todo el tiempo, lo cual demuestra pues el compromiso de las compañías mayoristas dentro del país. Pero mirando pues un poquito a la recuperación económica, necesitamos demanda, o tenemos demanda de energía en todo el mundo, y esto ha traído también algunas restricciones del suministro.
Es muy cierto que el conflicto de Ucrania y Rusia ha afectado el sector de hidrocarburos de manera importante. Esto ha provocado un alza en los precios, que tal cual lo comentaba el secretario, está teniendo otros retos, porque evidentemente esto afecta a la economía de los diferentes negocios, o sea, porque no solamente a nivel del transportista, sino a nivel de muchos segmentos. Tal cual también lo comentaba el secretario, el precio del crudo, que es la base para el precio de los combustibles terminados en Panamá, están basados en el precio internacional, particularmente para Panamá, en el Golfo de Estados Unidos. La base es del precio del Golfo de Estados Unidos. Y esto no es controlable ni por nosotros ni por los demás países tampoco. Definitivamente esto es un reto y no solamente trae el reto de la parte económica como tal, sino el reto de poder tener un suministro confiable debido a que esto ha ido cambiando las condiciones del mercado y adicionalmente ha creado algunos retos en torno a lo que sería el suministro a los países, ¿no? Sin embargo, yo creo que tenemos la dicha en Panamá de tener unas compañías muy comprometidas y que definitivamente han buscado siempre mantener el suministro al país desde todas las perspectivas, ¿no? Inclusive con los retos de flete marítimo, los retos de aumento de costos y aumentos de tarifas en el mercado. Y esto crea pues retos no solamente para hoy, sino para mañana y para el futuro. Y si vamos a la siguiente, Federico, contarles que, bueno, los retos han venido desde muchos años. En el caso de nosotros en Chevron, les aseguro que hemos vivido muchos cambios después de estar más de 140 años en el mercado. Y el tiempo que se toman estos cambios dependen de cómo se va adoptando la tecnología, de la generación de políticas de gobierno y también del comportamiento del consumidor. Si vemos esta gráfica, podemos entender que desde los años 1800 fue cuando se descubrió el crudo, pero fue hasta los años 1950 en donde se revoluciona todo lo que sería el procesamiento de refinación, o el proceso de refinación, y se crean los motores de combustión interna, y entonces, o sea, hay un cambio en todo lo que sería el mercado de hidrocarburos. También el gas natural no existe hoy, o sea, existe desde hace muchísimos años, pero se fue creciendo a lo largo de los años porque un factor muy importante es poder tener asequibilidad y eficiencia en la parte comercial para poder realmente lograr que un nuevo producto funcione en toda la economía de los diferentes países, y Panamá no es la excepción. En el caso del gas natural, y bueno, aquí tenemos a Julio, que conoce muy bien este mercado. El gas natural, el gran reto que tiene hoy en día corresponde a la infraestructura, a ver cómo se pueden generar canales de distribución para los diferentes mercados y de esta manera hacerlo un producto más asequible hacia los consumidores. Y en el caso pues de hidrógeno, el hidrógeno también se conoce desde hace muchos años, pero es ahora cuando se ha empezado a generar otras formas de poder comercializarlo para poder hacer que sea asequible en los diferentes mercados. En el caso de lo que son estaciones de servicio, recuerdan que hace muchos años o muchísimos años, o sea, teníamos estaciones de servicio con solamente un dispensador, y hoy en día son unas grandes facilidades. Y adicionalmente, recuerdo yo que en el año más o menos 1998 nos trasladamos o transicionamos de tener un combustible con plomo a tener un combustible sin plomo, lo cual demuestra que el mercado de hidrocarburos y también de energía eléctrica, o sea, es sumamente cambiante y va a continuar cambiando durante los años.
Entonces, si vamos al siguiente, es importante decir, permiso, que me ha caído un descanso. Es importante decir que los hidrocarburos continúan siendo sumamente relevantes en el mercado. Se espera que la demanda de los hidrocarburos se mantengan altas, porque lo cierto es que necesitamos continuar manteniendo la economía de los diferentes países. Entonces, yo creo que cuando hablamos del tema de transición energética, no es apagar un botón y prender otro, sino entender que es una verdadera transición en donde tenemos que convivir entre los productos tradicionales, que se van a mantener fuerte, pero también la entrada de nuevos productos en el área pues, de combustibles renovables, ¿no? Entonces, en efecto, se espera tener la entrada de los carros eléctricos y la entrada de otros productos, pero todavía van a pasar años para eso. Y en estos siguientes años, o sea, tanto este como el otro, vamos a empezar a ver mucho más movimiento con respecto a los cambios que se van a generar en el área de hidrocarburos. Y nuevamente, como repetía hace un momento, esto va a depender de cómo se vayan dando las políticas de gobierno y también cómo el consumidor vaya solicitando estos cambios y tengamos nuevas tecnologías que nos permitan ir hacia nuevos productos. Entonces, si vamos al siguiente, como habló el secretario de Energía y lo reitero yo ahora, la base de esto es que la energía es esencial. Necesitamos tener seguridad energética en el país. Eso brinda estabilidad a todo el país, a todo Panamá, y ese tiene que ser la prioridad tanto en este año como en el otro, aunado a que es un reto mantenerla. Esta energía debe ser asequible y debe ser confiable. Sabemos que ahorita estamos en un impasse con el tema de los precios, pero es también algo cíclico y seguramente vamos a ir recuperándonos al respecto. Pero lo más importante es que tenemos el producto aquí y que es asequible y que es confiable. Yo en una conversación con el secretario recordaba que decíamos que, o usted, secretario, decía que el galón más caro es el que no se tiene. Y yo creo que Panamá tiene una dicha en saber que tiene producto disponible para poder consumir. Y eso es una ventaja que nosotros como país tenemos y que las compañías mayoristas tienen que proteger. Sin embargo, necesitamos migrar a un espacio de menos carbón y el cambio climático es real. Y toda la actividad humana que generamos todos, incluyendo la que utiliza hidrocarburos, porque hidrocarburos no es el único factor que apoya el cambio climático, se contribuye a que el cambio climático esté andando. Entonces, el futuro de la energía es con un carbón reducido y la energía, a pesar de ir buscando nuevas formas que apoyen a reducir el carbón, necesitamos continuar impulsando las economías de los mercados y apoyando a los más necesitados con el combustible tradicional de manera asequible y confiable. Entonces, tenemos también las acciones gubernamentales que van a ser esenciales en los próximos años. Como comentaba el secretario, ya hay un proceso para poder estudiar el marco regulatorio de hidrocarburos y creo que eso va a ser crucial para los cambios que se puedan generar tanto el siguiente año como a mediano plazo. Y también en el caso de las compañías que están invirtiendo en este sector, la innovación y la tecnología van a ser factores claves, porque eso es lo que va a asegurar que podamos tener una comercialización de nuevos productos en los mercados. Por último, en este punto, pues resaltar que el enfoque se debe mantener en invertir con disciplina, en generar mayores retornos y menos carbón. Y esto debe hacerse asegurando que tenemos un ambiente de negocios estable, que es el que tenemos en Panamá,
y que reine la libre competencia y la concurrencia y la apertura siempre de parte de todos los sectores para mantener canales de comunicación abiertos. Yo creo que la seguridad energética siempre tiene que estar bajo una base de una seguridad jurídica y en el caso pues, de nosotros en Chevron, eso ha sido lo que ha prevalecido nuestra inversión en el país por más de 80 años. Entonces, siguiendo con la siguiente slide, yo creo que es importante que para mantener la energía asequible, confiable, proteger el medio ambiente, no solamente debemos pensar en lo que está hoy en día, sino hay que pensar un poquito más allá de los hidrocarburos y tenemos que brindar opciones al consumidor que permitan tener una matriz energética más equilibrada. Yo creo que el reto de los siguientes años va a ser crear ese balance dentro del sector hidrocarburos para poder tener una matriz que ayude en todas las áreas, ¿no? O en todo el espectro del mundo. De esta manera hay que tomar ventaja y aprovechar las inversiones existentes para fabricar productos que generen menos carbón. Y esa es una de las avenidas a seguir. Ahorita les voy a contar un poquito más en el tema, porque estamos haciendo inversiones importantes a nivel de las refinerías para utilizar la misma infraestructura y producir alternativas que pueda comprar el consumidor, pero al mismo tiempo hay que evaluar otras oportunidades. Y seguramente en el área de energía, Roberto va a hablar un poco más de lo que sería pues, energía solar o energía eólica, pero también está el tema de carros eléctricos y de la venta de otro tipo de combustibles a través de estaciones de servicio, como lo es el gas natural, el hidrógeno o el diésel renovable. Entonces, esta implementación en Panamá va a depender de los marcos regulatorios que se establezcan y también de la salud económica y del uso de la tecnología que podamos implementar en el país. Entonces, para hablarle un poquito, si vamos al siguiente, Federico, quiero conversarles nada más para dejarles un pantallazo de cosas que se están trabajando en este momento primordialmente a nivel de Estados Unidos, pero que en el caso de Panamá, una vez se vayan dando marcos regulatorios, yo creo que van a ser oportunidades que se pueden ir viendo y hablarle pues de 4 áreas que han sido relevantes y que se continúa estudiando, no solo a nivel de Chevron, sino a nivel también de otras compañías seguramente. Y la primera es el gas natural renovable. El gas natural renovable es químicamente lo mismo que el gas natural fósil. La diferencia es cómo se produce y en el gas natural renovable se captura el biometano, el producto de la descomposición natural de la materia orgánica. De hecho, hay un proyecto sumamente interesante a nivel de Estados Unidos en donde se utiliza el desecho de las vacas para poder generar pues, el metano y producir gas natural renovable. Y en vez de enviarlo pues, a la atmósfera, ¿verdad? El mismo se recolecta, se procesa y se reutiliza primordialmente como combustible de transporte en lugar de gasolina y diésel. Esto requiere una nueva infraestructura. Y si bien es cierto, como les decía al inicio, el gas natural se conoce desde hace muchísimos años, la tecnología es la que ahora está logrando que podamos hacer otras cosas con este producto. También tenemos lo que se llama el diésel renovable y el combustible de aviación sostenible, o lo que algunos podrán conocer como SAF, Sustainable Aviation Fuel, en donde también las capacidades técnicas, ¿verdad? O la especificación es igual al del fósil, pero el factor está en cómo se produce y en que al tener una base digamos, de feedstock o de materia prima más limpia, también se genera menos carbón, pero se procesa en el mismo equipo que utilizamos actualmente en las refinerías y
se puede utilizar en el mismo equipo que hoy tenemos. O sea, por ejemplo, un carro diésel, hoy en día usa diésel de fósil y eventualmente pudiera utilizar diésel renovable en su propio equipo. En el caso de los aviones, nosotros tenemos una alianza con Delta Airlines para poder hacer pruebas con respecto al Sustainable Aviation Fuel. Y en el caso pues, de las refinerías, hay un compromiso de poder cambiar la infraestructura un poco y poder generar al 2030 alrededor de 100.000 barriles día de gas, de diésel renovable, que nos va a ayudar en poder reducir la huella de carbono. El otro producto es el lubricante. El lubricante también es un producto que proviene de hidrocarburos. O sea, tengamos en cuenta que de los hidrocarburos tenemos una cantidad de productos importantes. O sea, no solamente se trata de gasolinas y diésel, que es el producto quizás más evidente, sino también de combustible de aviación, de asfaltos, de plásticos, de lubricantes. Entonces, el reto va más allá de solo cambiar en la parte que tiene que ver con vehículos, sino mucho más allá la economía pues, de los países y todos los mercados. Entonces, del lado de lubricantes, ya hay lubricantes renovables. Con estos lubricantes que ya se empezaron a fabricar, se espera tener una emisión de carbón de 35% menos. Y ya están en los mercados y ya el proceso de producción está andando. Y por último está el hidrógeno. El hidrógeno usualmente se piensa en colores, se habla del hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. Bueno, el secretario ha estado trabajando en varios proyectos con referente a lo que sería la ruta del hidrógeno y eso puede ser una oportunidad para Panamá. Entonces, contarles un poquito que el hidrógeno gris se produce a partir del gas natural y las emisiones se ventilan a la atmósfera. Pero también está lo que se llama el hidrógeno azul, que se produce también a partir de gas natural, pero se capturan las emisiones, que es de dióxido de carbono, que son una de las principales que afectan el cambio climático. Y en el lado del hidrógeno verde, el mismo se produce a partir de agua, o sea que es una producción más limpia y se utiliza pues para electricidad sin carbón, o sea, se produce a partir del agua utilizando electricidad, ¿no? Entonces, hoy se produce primordialmente hidrógeno gris, pero se está migrando pues a esas otras formas de hidrógeno, ¿no? Entonces, para avanzar, Federico, el futuro de la energía, y tenemos que empezarlo desde ya, y por eso yo quise traerlo en esta presentación, es que el futuro de la energía es bajo en carbón. Y los factores fundamentales van a ser impulsados por las políticas de energía. Que establezcan que los inversionistas puedan hacer otras gestiones. La política o la opinión pública, perdón, va a ser crucial y la inversión en nuevas tecnologías son las que van a permitir producir productos renovables a una escala comercial y a precios asequibles. De hecho, el 59% de las personas en 50 países del mundo dicen que urgentemente necesitamos tomar acción en esto y los temas de energía, como muy bien lo dijo el secretario, son parte primordial del enfoque que tienen que tener las acciones políticas y los gobiernos. Panamá no es la excepción y necesitamos continuar como sociedad apoyando a este cambio climático. Y contarles un poquito en términos de la estrategia, la siguiente, Federico, es que para liderar el futuro energético, o sea, también tenemos que pensar en que no solo puede ser bajo en carbono, tiene que ser rentable.
¿verdad? Entonces, si puedo resumir los retos de tanto este año como el próximo año, es poder continuar trabajando en mantener una rentabilidad en los diferentes negocios del sector de hidrocarburos y generando menos carbón. Es un negocio que es muy intenso en capital y debe ser controlado para poder ofrecer márgenes rentables y para poder mantener una energía asequible y un producto asequible. Y esto incluye poder operar también de manera segura y confiable, tener una disciplina de capital y una gestión de costos que nos ayuda a mantener la rentabilidad y a su vez poder tomar acciones que nos permitan no solamente mantener la rentabilidad, sino poder reducir la huella de carbono con el compromiso del Acuerdo de París. Creemos que en una energía asequible y confiable y cada vez más limpia es esencial para el mundo y de esta manera vamos a tener un mundo más próspero y sostenible y eso también es lo que queremos para Panamá. Y por último, solo dejarle con una frase, que es la frase del CEO de la compañía, que está en la siguiente, Federico, en donde la transición energética es básica, es tener una eficiencia y una menor producción de carbón de combustibles tradicionales que continúan siendo de alta demanda en el país, no solamente en Panamá, sino en el mundo, y no solamente hoy, sino en los siguientes años que continúan, 2022, 2023 y 10 o 20 años más, pero a su vez incorporando prácticas de productos nuevos con menos generación de carbón. Esto va a ser el futuro no solamente del mundo, sino también de Panamá. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Espero no haberme pasado, Julio, y seguramente vamos a ir luego a preguntas. Muchísimas gracias, Doriana. Muy interesante tu intervención y muy vamos a decir, confortable ver que la industria también de combustibles se está sumando a las iniciativas de transformación que tiene la industria, ¿no? Ahora le vamos a pasar la palabra al señor Roberto Mendieta, es vicepresidente de la Asociación Nacional Panameña de Generadores Eléctricos, ANPAC. Es CEO de la generadora del Atlántico, GENA. Tiene más de 25 años en la industria eléctrica. Es licenciado en Economía con MBA del Tecnológico de Monterrey. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Te paso la palabra. Muchas gracias, Julio. ¿La presentación se ve? Sí, la estamos viendo, no en formato de presentación. Ahora sí. ¿Ahora? Perfecto. Perfecto. Está en el slide. Excelente. Excelente. Adelante. Muchas gracias. Primero agradecerte a ti, Julio, y a Doriana por la invitación que le han hecho a la ANPAC. La verdad, estamos muy complacidos de estar aquí. Aprovecho esta oportunidad para hacer una pequeña propaganda de qué es la ANPAC. Te pido disculpas por eso. Pero la ANPAC es la Asociación Nacional Panameña de Generadores Eléctricos, que fue fundada en el 2019, luego de muchos años de intentarlo. Lo logramos en el 2019. Aglutina actualmente alrededor de 12 empresas de generación que representan el 85% de la capacidad instalada. Y el objetivo principal de la asociación es, como ahí se señala, el desarrollo del mercado eléctrico panameño dentro de un marco de justa competitividad, transparencia y prácticas éticas. Por supuesto, siempre cumpliendo con la regulación existente. Habiendo hecho la propaganda respectiva, procedo entonces al tema de la presentación. En esta gráfica que les presento aquí a mano izquierda aparece la evolución de la demanda del sistema, la demanda máxima del sistema desde el 2018, ¿okay? Por mes. Y ahí se ve cómo en el 2018 la demanda estaba alrededor de los 1600 megas. Luego en el 2019, que es la línea roja, vemos cómo sube de 1600 a 1900.
Luego en el 2020, ese crecimiento, perdón, del 2019 es básicamente la incorporación de la demanda de la minera Panamá. Luego vemos en el 2020 cómo empezamos manteniendo el nivel del año anterior, 1900, y en abril cae a 1400, como consecuencia, por supuesto, de la pandemia y las medidas de restricción de movilidad y el cierre de negocios, ¿no? Luego entonces empieza la recuperación y a finales de ese año llegamos a 1800 megas. En el 2021, que es la línea amarilla, en el mes de mayo se tuvo una demanda máxima de 2020, o sea, ya por encima del periodo previo a la pandemia. Y en el 2022, este año, ya llegamos en mayo, hace un par de días, a 2031. ¿Cuál es el mensaje de esta gráfica? El mensaje de esta gráfica es que, a pesar de que la economía todavía no se ha recuperado, la demanda máxima de electricidad sí se ha recuperado. Del lado derecho aparecen las estadísticas de crecimiento tanto en energía como en demanda. Y vemos en el 2020 cómo se dio la caída en el consumo, un 6%, pero en el 2021 se observa la recuperación a 8%. Abajo, en la filmina, también se presenta la tasa histórica de crecimiento, que anda entre 4.5 y 5.5%. En la siguiente filmina presentamos la potencia firme del sistema versus la demanda máxima. Y esta gráfica es muy importante por lo que el secretario señaló al principio. Uno de los principios básicos dentro del sector, uno de los temas críticos que siempre debemos prestarle atención es a la seguridad del suministro. ¿Y qué es eso? Eso es que efectivamente siempre tengamos suministro. Normalmente utilizamos en el sector como medida de oferta o de disponibilidad de oferta la potencia firme, por lo que explicó el secretario al inicio. La potencia firme es un reflejo de cuánta potencia o demanda el sistema puede garantizar en los momentos en que más demanda hay, que es normalmente en verano. ¿Okay? Así que en esta gráfica comparamos esas dos variables. Las barras representan la potencia firme del sistema y las líneas representan la demanda máxima histórica y proyectada. Ahorita explico por qué pongo dos gráficas. O sea, la primera se representa la proyección de la potencia firme del sistema con el único cambio que de la entrada del nuevo proyecto de Gatún, que en el mediano y largo plazo pareciera que va a ser el único proyecto con potencia firme que va a entrar. Entonces, ese proyecto en teoría, o no en teoría, perdón, de acuerdo al contrato, debe entrar en el 2024, pero no a principios, sino a finales, o sea, en el invierno del 2024. Entonces, por eso en la gráfica se marca el 2024 con un color rojo. ¿Por qué? Porque en el verano del 2024 esa potencia firme no va a estar disponible. ¿Ok? Entonces, la línea roja es la demanda máxima proyectada por la ANPAC y la línea negra es la demanda máxima proyectada por el CND. Hay una diferencia importante que se nota entre la proyección de nosotros y la proyección del CND. ¿Okay? El punto es que tanto en la proyección del CND como en la de nosotros, para el 2023 y 2024, el verano, pareciera que la oferta y la demanda van a estar demasiado cerca, lo que va a ocasionar un estrés desde el punto de vista de generación. No estoy diciendo que va a hacer falta el suministro, pero sí va a haber estrés. ¿Okay? En la segunda gráfica, en la parte de abajo, quisimos estresar el sistema. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si las plantas térmicas existentes que se le terminan los contratos en el 2023, salen del sistema? Si eso pasa, la potencia firme que tendríamos en el 2024 sería la que aparece en la parte de abajo de la gráfica. Entonces sí tendríamos un problema para el verano del 2024
Y para el verano del 2025 tendríamos una situación muy apretada, a pesar de la entrada de la nueva planta. ¿Sí? Entonces, ideas importantes a resaltar aquí. Uno, que la proyección de la demanda del CND es que pareciera que está algo baja. Dos, que es importante, tal como lo señaló el secretario al principio, asegurarse de que las plantas térmicas existentes, o no solo térmicas, las plantas existentes en este momento, estén en el verano del 2024 y probablemente en el verano del 2025. ¿Por qué hago esa acotación? Todo lo que está pasando en el mundo está generando atrasos en todos los proyectos y no sabemos, hasta ahora no hay noticias de que pueda haber atrasos en el proyecto de Gatún, pero puede ser que un atraso se dé y es importante que el sistema esté preparado. Así que inclusive yo pensaría en asegurar el 2025. ¿Okay? Y tres, que ahorita lo refuerzo en la siguiente gráfica, que es importante que las distribuidoras contraten el 100% de la energía que requieren. Porque pareciera que lo que sucedió en este verano del 2022 se va a repetir en el 23 y 24. Y eso significa que los precios de spot van a estar muy por encima de los históricos, bueno, históricos de los últimos 3 o 4 años, y las distribuidoras no deben exponerse a comprar energía en el mercado ocasional porque el precio va a ser mucho más alto. Aquí muestro el histórico del mercado ocasional y básicamente lo que quiero resaltar es que desde noviembre del año pasado el precio del mercado ocasional empezó a subir considerablemente. Esa es la línea amarilla que aparece en la gráfica. Vemos como en noviembre y diciembre sube a $87 y después a 129, y luego en el verano subió hasta 185. Como bien señaló el secretario de Energía, en febrero de este año arrancaron prácticamente a todas las térmicas existentes. Creo que quedó una nada más sin arrancar. De hecho, nos arrancaron a nosotros y Doriana no me dejará mentir de que le compré bastante combustible. Entonces, esto que está sucediendo en el mercado ocasional, o el incremento en los precios no debería afectar a las distribuidoras y por tanto al cliente final. Sin embargo, lo que ha sucedido en las últimas 2 licitaciones de energía ha hecho que ENSA, por ejemplo, compre el 34% de sus requerimientos del 2021 en el mercado ocasional y EDECHI 37%, cuando no deberían estar comprando más de un 5% del mercado ocasional. Ahora, ¿por qué se dio esto? Se dio porque la nueva metodología de las licitaciones que se aprobó, que de verdad ha sido, siento yo que ha sido muy buena, un éxito, pero esa metodología plantea que el día de la licitación el regulador debe llevar una oferta virtual. Y esa oferta virtual lo que hace es que compite con el resto de las ofertas. Entonces, si esa oferta virtual es demasiado baja, cuando el modelo la compara con el resto de las ofertas, básicamente lo que dice es, prefiero comprarle a la oferta virtual, que es el mercado ocasional, en vez de comprar en contrato. Y en la licitación del 2020, eso hizo que de todo lo que se solicitó, solo se adjudicara un 38%. Y en el 2021, del requerimiento de energía, solo se adjudicara un 30%. Entonces, es importante que la siguiente licitación tome esto en cuenta, porque no es que las empresas de generación, principalmente hidroeléctricas, porque esa licitación tenía la especialidad de que la energía era solo para plantas renovables, eólicas, solares y hidroeléctricas. No es que los precios fueron malos, los precios fueron buenos, 75, 80, 85, $90, pero comparados con el 72, que era la expectativa en ese momento, parecían altos. Entonces, importante que en la siguiente licitación esto se tome en cuenta para evitar nuevamente que las distribuidoras y por tanto el cliente final esté expuesto al mercado ocasional. Otro mensaje de esta gráfica es, si en el 2022 ya tuvimos este estrés a nivel del mercado ocasional, en el 2023 y 2024 con una demanda superior y sin la entrada de nuevas plantas térmicas,
es muy probable que el estrés o sea parecido o sea mayor. Y en este caso, en el 2022, es cierto que tuvimos un verano bastante seco, pero el invierno entró temprano, entró en abril, lo que nos ayudó bastante a que la situación no se agravara. Un paréntesis, en estas dos licitaciones, a nivel de potencia firme, se contrató casi el 100% de lo solicitado. Ahora, ¿cuáles son los retos de la industria? Pero no está pasándome el tiempo, creo que voy bastante bien. Como lo he comentado anteriormente, yo creo que un reto importante que tenemos en este momento es que hay que hacer rápido una licitación para asegurar el suministro de la potencia y de la energía hasta que entre la nueva planta de gas. Y es importante que en esa licitación se logre contratar el 100% del requerimiento de energía de las distribuidoras para que se evite la exposición al mercado ocasional. De hecho, la regulación exige o ordena que las distribuidoras estén para los próximos 2 años contratadas en un 100% de los requerimientos. Bueno, lastimosamente no se ha podido, ¿no? 2, revisar la proyección de la demanda del sistema, porque consideramos que está baja. Nosotros desde la ANPAC siempre nos hemos ofrecido a participar en esa revisión. Nosotros tratamos de ser lo más imparcial posible, porque inclusive contratamos consultores externos para que nos ayuden en las proyecciones, para que no sea la proyección de una empresa o de un miembro. Consideramos que esa proyección del CND es bastante baja. Pareciera que la demanda no va a crecer en los próximos 3 años, lo que contrasta con las medidas de reactivación económica que el gobierno está implementando, la entrada de las nuevas líneas del metro, la movilidad eléctrica. Todo eso va a generar demanda adicional para el sistema. El tercer punto es que hay que definir la situación del contrato de Martán. Es un contrato de 350 megawatts que tiene casi 5 años que se está construyendo, pero por motivos ajenos a la empresa, motivos ajenos al gobierno actual, no se ha construido. El problema de eso es que las distribuidoras tienen esos contratos tienen ese contrato, perdón, como un contrato vigente. Entonces genera una distorsión en el mercado porque no se puede salir a contratar potencia y energía, esa potencia y energía, porque ya el contrato está vigente. Entonces, ese tema hay que definirlo. Estoy seguro de que el secretario está en eso, pero bueno, hay que darle seguimiento a eso. El otro reto es, consideramos que hay que establecer mecanismos nuevos para remunerar capacidad operativa que permita darle confiabilidad al sistema después de la entrada de la nueva planta de gas. Inclusive, y ya el secretario lo comentó también al principio, evaluar la implementación el reconocimiento de la potencia firme a las tecnologías renovables no convencionales como las eólica y la solar. Quinto, consideramos importante que hay que definir algún mecanismo de remuneración viable que haga que las empresas apuesten a el desarrollo de proyectos de almacenamiento con baterías. Actualmente eso no es económicamente viable y con la regulación existente, el reconocimiento de potencia firme o diferencias entre el precio spot, punta y fuera de punta, no se genera el incentivo para que eso se desarrolle. Sabemos también que el secretario está detrás de eso, pero eso es importante. Y sexto, consideramos también muy importante que se hagan licitaciones de largo plazo que de alguna manera permitan que las distribuidoras y en consecuencia los clientes finales se beneficien de los precios de plantas existentes y a la vez también se permita la participación de nuevos proyectos renovables no convencionales para que aumente la capacidad de solares y eólicos. Y hago un paréntesis aquí. A mí me llama mucho la atención cuando escucho cómo AES, Fortuna
y otras empresas también, hidro y solares y eólicas, ofrecen precios súper bajos por contratos de largo plazo a clientes privados, cuando deberían ser las distribuidoras, que cliente final, las que deberían estar aprovechando esos precios bajísimos. Entonces, ahí hago sí un llamado de atención. Deberíamos tratar de hacer licitaciones de largo plazo para aprovechar ese tipo de precios. En cuanto a la arquitectura del sector, espero no está pasando de tiempo, creo que estoy bien. Consideramos que es importante retomar la figura de los vigilantes del mercado. Esa es una figura que se implementó desde el inicio de la privatización y es que se contrataban a 3 expertos de países diferentes para que todos los años vinieran e hicieran una evaluación del desempeño del sector, escuchaban a todos los agentes y luego hacían un informe que le entregaban al regulador. Esa práctica nos parece que era muy positiva. Desde un tiempo acá no se realiza. Sería bueno volver a implementarla. Lo segundo es facilitar los recursos disponibles, bueno, los recursos que requiera la SEP y el CND para que puedan mejorar los tiempos de respuesta y de gestión en sus procesos. Me enfoco en el caso de la SEP. En varias ocasiones yo he conversado con el gerente del CND, perdón, me enfoco en el CND. En varias ocasiones he conversado con Víctor y él me ha reiterado los problemas que tienen a nivel de contratación de recursos humanos. Aparentemente, o no sé si es simplemente porque forma parte del sector de TESA, que es parte del gobierno, pero me cuenta que tiene muchos problemas y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque esa es la institución o el ente que se encarga de operar el sistema. Entonces, él debería tener todos los recursos necesarios para operarlo de la manera más eficiente y efectiva posible. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que prestarle atención. Pasa mucho que ellos capacitan al personal y las empresas de generación y las empresas de distribución se lo llevan. Entonces, eso es algo que hay que prestarle mucha atención. En el caso del CND, evaluar, como lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, la posibilidad de desvincularlo de TESA, que sea un ente independiente. No necesaria, y lo ideal que no dependa del gobierno, sino que sea un ente del sector privado. Y por último, consideramos que sería muy bueno para el sector que la estructura de la Secretaría de Energía se fortalezca y que inclusive se evalúe la posibilidad de convertirla en un ministerio para que tenga más herramientas y más independencia, creo nosotros, como para llevar adelante la política de transición energética y atender todos los temas que demanda el sector. No tengo más comentarios, Julio. Espero haber contribuido con la discusión de su comisión. Muchísimas gracias, Roberto. Excelente presentación y quedaron muy claros los puntos planteados por la ANPAC. Ahora pasamos agradezco que todos podamos encender la cámara y vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Quizás para romper un poco el hielo, tengo aquí un par de preguntas que quisiera hacerles. Para la Secretaría Nacional de Energía, para el señor secretario, me gustaría preguntarle cómo está influyendo la Secretaría Nacional de Energía en mejorar la preparación digital del país para soportar la transformación de la industria, tanto eléctrica como de hidrocarburos, de combustible, hacia una industria más digitalizada. Señor secretario, está en mute. Sí, ya. Ok, gracias. Gracias, Julio, por la pregunta y a la persona que la realizó. Mira, nosotros hay que partir de la base, como decíamos,
de la principal propuesta de hoja de ruta, ¿no? Que es la Agenda de Transición Energética, que fue aprobada por Consejo de Gabinete en noviembre del 2020 y que hemos estado implementando durante todo este tiempo, aprobando las estrategias y desarrollando ya los primeros proyectos y pilotos. En ese caso, esta propuesta de transición energética tiene 4 ejes, como el que tú mencionabas al inicio del panel. El primer eje es el de descarbonización, lucha contra el cambio climático, y el segundo eje es precisamente el de digitalización, porque hoy en día en el mundo estamos viviendo, sobre todo en el sector eléctrico, un poco menos en el sector hidrocarburos, pero también está pasando una convergencia tecnológica de la digitalización, de la utilización de los mecanismos de tecnología, información y comunicación. Y hay un proceso muy similar al que vivimos con las telecomunicaciones hace alrededor de 10 años, con la llegada de los teléfonos inteligentes, sobre todo los celulares, está pasando. Y bueno, la digitalización es un paso. Nosotros arrancamos con la incorporación en la agenda digital de la AIG, de la Autoridad de Innovación, que está encargada de estos temas en el país, de un alineamiento estratégico entre su propuesta de agenda digital para el país y la agenda de transición energética. Entonces, a partir de ahí estamos desarrollando una serie de tareas, precisamente. Ahí tenemos apoyo, estamos arrancando con el componente de ciberseguridad, ¿verdad? Porque al digitalizar se generan nuevos retos, sobre todo el tema de ciberseguridad en cuanto a la operación, pero también en cuanto a el tema de los datos, ¿no? El manejo de los datos de los usuarios. Entonces estamos trabajando en ese sentido para permitir entonces arrancar ya con la medición inteligente en el sector eléctrico, ¿verdad? Ya la incorporación masiva, eso está planteado en la estrategia de innovación del sistema, que como les decía, la debemos estar publicando a consulta pública, valga la redundancia, en alrededor de un mes. Pero estuvimos trabajando con los agentes del sector eléctrico en noviembre y diciembre los talleres de validación de esta propuesta, y la digitalización es un núcleo central con relación a esto. En primer lugar, digamos, a grosso modo, ¿no? Hacia la industria, ¿verdad? Eléctrica igual, los componentes de los medidores inteligentes, arrancando con los grandes clientes, y luego permitir la creación de la figura de los prosumidores, que eso está en la estrategia de generación distribuida, y eso tendremos que incluso hablar de cambiar la ley, etcétera. Eso va a un proceso, digamos, planificado. También está el desarrollo de varios proyectos para la utilización en piloto de, por ejemplo, tecnologías tipo blockchain para las operaciones del mercado. También el uso de Big Data para el procesamiento de información para mejorar la planificación del sector y sobre todo la operación de corto plazo en la incorporación de energías renovables, etcétera, que permita mejorar la capacidad de gestionar las renovables no convencionales, buscando flexibilidad del sistema. Esto va dentro del pilar de introducir flexibilidad en la operación del sistema eléctrico sin sacrificar o sin comprometer la seguridad de la operación. Eso siempre es importante. Y en el caso particular de la Secretaría, entonces estamos digitalizando los procesos. Nosotros arrancamos ya, presentamos al país el sistema de información energético, que está digital, asociado en la página web de la Secretaría, que era un pendiente que se tenía desde el año 97. Desde el año 97, en la Ley 6 de aquel año, se estableció la creación de un Sistema Nacional de Información, y lo logramos finalmente el año pasado. También digitalizamos los procesos dentro de la Secretaría de Energía, lo que son los permisos, etcétera. Digo, la comunicación que hay a nivel interno nuestro, ya todo es digital. Por ejemplo, en el caso mío, yo no firmo ya nada en físico, todo son firmas digitales que se procesan, y queremos que eso se vaya traduciendo en los servicios que reciben los usuarios. Entonces, que decir, ya no tengan que venir físicamente a la Secretaría de Energía, sino que se proceda con todo el tema digital, e incluso a nivel de los pagos. Esperamos ya prontamente tener también ya tenemos un piloto con algunos agentes que estamos probando
ya a nivel del pago de las tasas de la Secretaría de Energía también. Creamos el sistema geográfico, ¿verdad?, de información, donde está toda la infraestructura energética del país, tanto de electricidad como de hidrocarburos, está físicamente a través de los servicios de la empresa ESRI, que es la que más se utiliza en el mundo, con el tema de información geográfica digital. Ahí ustedes pueden entrar y pueden ver todas las plantas de generación, las líneas de transmisión, la penetración por provincia en el tema de paneles solares de techo, las cantidades, las estaciones de recarga eléctricas con sus características, su ubicación geográfica, las estaciones de combustible, etc. Entonces, hay un proceso, como decía, en 2 vías: el interno nuestro de la Secretaría de Energía, de los procesos y servicios que damos, y por supuesto de la industria como tal, donde te decía que ya estamos alineados con la entidad pública para el respecto, y entonces como con el regulador empezamos también a implementar esas medidas, desde la política a la regulación de digitalización, fundamentalmente medición inteligente y redes inteligentes. Muchísimas gracias, Jorge. Una pregunta para, creo que Doriana. ¿Qué tipo de iniciativa están tomando los agentes del mercado en Panamá para migrar hacia una industria de combustible más renovable? Bueno, yo creo que hay diferentes frentes. Como decía en mi presentación, lo más importante es mantener la seguridad energética del país y el suministro. Sin embargo, ya se están dando cambios a nivel de estaciones de servicio, en lo que serían estaciones de carga de vehículos eléctricos, ¿verdad? Y con los cambios que se vayan dando en el marco regulatorio, o sea, se van a ir explorando oportunidades en lo que serían combustibles renovables, ¿no? Que podría ser diésel, o sea, o combustible de aviación, ¿no? Pero nuevamente esto va a depender de cómo se vaya ampliando el marco regulatorio del país. Excelente, excelente, Doriana. Una pregunta que también tenemos acá. Se puede observar que las principales empresas petroleras han reducido fuertemente su CAPEX desde el 2015 por las presiones ambientales y sus accionistas. Sin embargo, el consumo de combustible fósil aumenta cada año, a pesar del impacto de COVID en el 2020. Ya se encuentran a niveles de 2019 y todas las previsiones es en alza. ¿Qué potencial impacto puede generar esta reducción de inversión global para Panamá? Si hay algún impacto de la reducción, de acuerdo a la persona que está consultando, fuertemente en CAPEX que ha habido en las empresas petroleras, ¿no? Doriana. Yo creo que el reto, Julio, no es reducir o aumentar la inversión, que sería el CAPEX, sino más bien en qué estamos invirtiendo. Yo creo que a nivel de las compañías mayoristas, un reto importante es invertir en tecnología, ¿verdad? Y también reutilizar los equipos y la infraestructura que actualmente tenemos para poder utilizarla en generar productos que, valga la redundancia, generen menos carbono. Entonces, más que un impacto, yo diría que es cómo el mercado de hidrocarburos se está transformando hacia los siguientes años. Excelente, gracias, Doriana. Siendo la región centroamericana una de las regiones más verdes del mundo, con un porcentaje, una matriz energética bastante renovable, ¿es la producción de hidrógeno una prioridad en la agenda de transición energética del país? Esta es una pregunta para el doctor Jorge Rivera Staff. Hola, Julio, ¿me la repites, por favor? Te la repito, sí, te la repito, disculpa. Siendo la región centroamericana una de las regiones más renovables del mundo, con una matriz energética con una participación de un 75% de renovables, pudiéndose constituir en un hub energético global, ¿es la producción de hidrógeno una prioridad en la agenda de transición energética del país?
Sí, efectivamente. Sí, el hidrógeno verde es la hoja de ruta que presentamos en enero de este año realmente, que nos permite aprovechar las condiciones de nuestra posición geográfica. Como bien indicas, la región centroamericana tiene una alta penetración renovable. Nosotros el año pasado tuvimos un récord, 81% de generación renovable en nuestra matriz, un récord desde que tenemos mercado eléctrico en el año 98. Fue el año con mayor generación renovable. Sin embargo, la posibilidad de hidrógeno verde en Panamá hay que verla en el corto y en el mediano plazo. El hidrógeno se convertirá en un carrier importante comercialmente. Se calcula que en el año 2028, 29, 2030, porque todavía tenemos que impulsar mucho lo que es la competitividad de los electrolizadores, en el caso del hidrógeno verde, la tecnología, pero se están invirtiendo billones de dólares en el mundo ahora mismo para, así como sucedió con los paneles solares y con las baterías que tuvieron un decrecimiento impresionante de sus costos, una curva de crecimiento de precios, asimismo se estima que va a suceder con los electrolizadores, pero mientras tanto en ese sentido ya hay países que están arrancando, sobre todo Chile, Colombia, con fuerza, para producir hidrógeno verde, y ahí se está conformando un mercado regional y un mercado global. De hecho, Europa, uno de los grandes compradores. Entonces ahí Panamá, su apuesta de corto plazo es consolidar un hub, ¿no? De almacenamiento, de logística, de trading y de transformación de hidrógeno verde en Panamá. Tenemos el canal, tenemos nuestra infraestructura logística de zonas libres de combustible, terminales de almacenamiento, que hay grandes sinergias para la logística del hidrógeno verde o de los carriers, más que el hidrógeno, podría ser del carrier, como lo es el amoníaco, ¿verdad? El metanol, etcétera. Entonces, hacia allá va orientada la hoja de ruta en el corto plazo, y por supuesto en paralelo ir explorando la posibilidad de generar, de producir hidrógeno verde aquí en Panamá con nuestras renovables, y también, por supuesto, el uso de hidrógeno en ciertos proyectos pilotos, sobre todo en transporte, digamos, pesado, ¿no?, en el país. Así que, evidentemente, sí, nosotros esperamos tener, la hoja de ruta se presentó en enero, y ya la estrategia específica en el mes de octubre. Y el mes de julio, si no me equivoco, vamos a tener un primer evento, digamos, de kick-off, de presentación, con agentes y stakeholders locales y globales, para incorporar al proceso, ¿verdad?, de conformación del ecosistema de hidrógeno verde en el país. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias. Quizá una de las últimas preguntas que estoy viendo acá, ¿es viable incrementar la capacidad de almacenamiento de derivados y así extender el ciclo de inventario? Y creo que es para ti, Doriana. Sí, mira, la capacidad de almacenamiento de Panamá es una capacidad amplia, es suficiente para suministrar el país. De hecho, en el terminal de las minas, que es el que nosotros manejamos, ya se implementaron iniciativas que nos permiten traer cargamentos más grandes para poder mantener el suministro y tener economía de escala. Pero adicionalmente, la propia legislación obliga o dictamina que necesitamos tener, o sea, todas las compañías mayoristas, 7 días de reserva estratégica. Así que realmente en esta etapa no es necesario ampliar la capacidad, sino continuar buscando formas que nos permitan optimizar costos y tener economía de escala para mantener el suministro al país. Muchas gracias, Doriana. Recibí una última pregunta asociado a la moratoria de uso de fuel número 6 diésel. Creo que va a la Secretaría sobre en qué consiste la moratoria y qué medida concreta está realizando la Secretaría para que se cumpla con esa moratoria anunciada como parte del compromiso de Panamá. Porfa, si me repites, no entendí. La moratoria Habla de la moratoria de fuel oil número 6 y diésel, o sea, moratoria de combustibles líquidos derivados del petróleo, y pregunta que en qué consiste y cuáles son las medidas concretas que estaría realizando la Secretaría para el cumplimiento de la moratoria comunicada como parte de los compromisos de Panamá.
La verdad, te voy a ser sincero, no sé si me puedes dar un poquito más de contexto sobre la pregunta, ¿no? No sé si realmente de una moratoria en específico que tengamos ahora mismo sobre fuel oil o diésel, etcétera. Excelente. Yo creo Si se que refiere, si se refiere a una posible para generación de electricidad, si se refiere a eso, digo, en este momento lo que hay es como mencionaba incluso el propio Roberto en la presentación, hay un anuncio que se hizo por parte del gobierno nacional, donde al entrar la planta de gas natural de Gatún, y se vencerían los últimos contratos de las plantas térmicas de búnker y de diésel, entonces podrían estar saliendo, pero por el propio mercado, ¿no? Por el tema de los contratos nuevos, etcétera. Entonces ese sería, digamos, algo, pero no hay todavía planteada una moratoria per se para nuevas plantas, etcétera. Eso incluso se ha estado discutiendo a nivel de las medidas ambientales, de los compromisos del Acuerdo de París, etcétera, pero no se ha llegado a ninguna, digamos, decisión al respecto, ¿no? Excelente. Yo creo que quedó bastante claro que no existe ninguna moratoria y que eventualmente se está dejando eso al mercado, ¿no? Yo creo, no veo ninguna pregunta adicional. No sé si le quiero dar un espacio de un minuto a alguno de ustedes, si quiere hacer un último remarks, último comentario sobre los retos y prioridades que vemos. De lo contrario, pues cerramos el evento en el día de hoy. Creo que estamos bien. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos por la participación, a todos ustedes por las preguntas que nos hicieron llegar y de nuevo, agradeciéndoles su participación el día de hoy y despidiéndolos para el próximo evento, encontrarnos aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Pasen buen día. Chao, chao.